Cristo. Este tiene que ver con el personaje Ciro el Grande, el primer rey de Persia en la antigua. Él conquistó la ciudad de Babilonia, pero también algo que comenzó a hacer fue a liberar a los esclavos que en ese año ellos tenían, y declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su religión y estableció la igualdad racial. Estos y todos los demás fueron decretados, grabado en un jarrón de barro, y ahí escribieron todo, o sea, fue una escritura uniforme. Después, este documento lo convirtieron como a la Constitución y de ahí lo traducieron a 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. En Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último Roma. Ahí nació el concepto ley natural, en la observación del hecho de que las personas tendían a seguir en el transcurso de la vida ciertas leyes que no están escritas, y la ley romana se basa en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. 15 después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidirse no volver a casarse, y estableció principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios, considerada ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. La Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la Petición del Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y evalida Carlos I como una declaración de libertades civiles. El rechazo del Parlamento para financiarla y por la política externa del rey causó con su gobierno exigir préstamos forzosos y que tuviera que actuarles las tropas de las casas de los súbditos como una media económica. El arresto y encarcelamiento arbitrarios por oponerse a las políticas produjo en el Parlamento una hostilidad violenta hacia Carlos y George Villiers, el primer duque. La petición del derecho, iniciada por Edward Coke, se basó en los estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer 4 principios. 1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin causa probada. Reafirmación del derecho de habeas corpus, de latín, que tenga el cuerpo. Derecho que termina un plazo límite para resolver si se arresta a un detenido. 3. A ningún soldado se le puede aculturar con los ciudadanos. Y 4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Constitución de Estados Unidos de América fue escrita en el verano de 1887 en Filadelfia. La Constitución de los Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. El pueblo de Francia causó la abolida de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la República Francesa. Solo 6 semanas después del ataque súbdito a la Bastilla y apenas 3 semanas después de la abolición del feudalismo, y la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles al grito de libertad, igualdad y fraternidad, exigieron por primera vez el derecho al voto para la mujer. Limitando los poderes del gobierno federal de Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en territorios estadounidenses. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa
y el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda, incautación irrazonable, el castigo cruel o inusual y la autodiscriminación obligada. Siendo esto un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. Promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 que promovió don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí. 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra por la invitación del Consejo Federal Suizo y por la iniciativa de la Comisión de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. Los importantes establecidos en la convención y mantenidos por las últimas convenciones de Ginebra estipulan la obligación de proveer atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo y de respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. Honrado a la India como el padre de la nación, fue pionero y práctico el principio de Satyagraha en la resistencia y la tiranía a través de la desobediencia civil masiva no violenta, mientras lideraba campañas a escala nacional para mitigar la pobreza, expandir los derechos de las mujeres, crear armonía religiosa y étnica y eliminar las injusticias del sistema de castas. Gandhi aplicó de forma suprema los principios de la desobediencia civil no violenta para liberar a la India del dominio extranjero. El instrumento constitutivo de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 1945. La misma delinea los derechos y las obligaciones de los Estados, miembros y además establece los órganos principales y procesos de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, UNICEF, centrado en los niños de todo el mundo. El primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, que fue el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y también proteger los derechos políticos de las mujeres. También fue el responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer en el matrimonio. En 1975 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor, teniendo como finalidad la defensa de los derechos de los individuos, pero no necesariamente frente al poder público. De su parte, el 29 de mayo de 1885, la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México establece la definición de los derechos universitarios. El 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha secretaría. Fueron un conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 de enero de 1992 entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a 12 años de guerra civil en el país. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad. Se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. El presente decreto tiene por objeto definir las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y el desarrollo de campañas de erradicación con todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.